Imagina esto, te arrestan por un robo a mano armada que no cometiste. Estás esposado, encerrado en una sala sin ventanas, y frente a ti hay un detective entrenado durante años para sacarte una confesión, sea verdadera o no. Ahora imagina que, además, tu cuerpo empieza a fallarte. Llevas más de una década enganchado a la heroína y las primeras señales del síndrome de abstinencia ya están apareciendo. La mayoría de la gente se derrumbaría en esa silla. Jeff Pearson no lo hizo. Y lo que ocurrió durante las siguientes 12 horas terminaría convirtiéndose en una de las lecciones de defensa personal más comentadas dentro de la comunidad que estudia interrogatorios policiales. Todo comenzó en 2011, en un pueblo del estado de Georgia. Una alarma se disparó en una tienda 7-Eleven y minutos después, las líneas de emergencia recibían reportes de un robo a mano armada. Cuando los agentes llegaron al lugar, el asaltante ya no estaba. No había rastro, no había testigos claros, solo una escena vacía y una investigación que apenas comenzaba. La policía amplió el perímetro de búsqueda por los alrededores. Fue entonces cuando, en una vivienda cercana, los perros de la casa empezaron a ladrar de forma descontrolada, llamando la atención de las patrullas que rondaban la zona. Sin más pistas que seguir, los agentes decidieron entrar. Dentro encontraron a un hombre, Jeff Pearson, un consumidor de heroína con antecedentes previos, sentado en la vivienda junto a un arma. No había pruebas físicas que lo vincularan directamente con el robo. No había testigos que lo señalaran. Solo la coincidencia de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con un objeto que despertaba sospechas. Fue suficiente para que la policía decidiera llevárselo detenido y comenzara a interrogarlo como sospechoso del atraco a la tienda. Lo que nadie en esa sala imaginaba era que Jeff conocía el sistema mejor de lo que aparentaba. Pearson fue trasladado a comisaría, procesado y vestido con el uniforme carcelario antes de ser llevado a la sala de interrogatorios. ¿Estoy arrestado? No, por ahora. Sí, estoy arrestado. Explicaré todo antes de hablar, antes de explicarte. Conversamos. Necesito leerte tus ¿Por qué estoy derechos, ¿de arrestado? acuerdo? Como dije, necesito leerte tus derechos primero. Desde el primer segundo dejó claro que no iba a jugar el juego que el detective esperaba. Preguntó abiertamente si estaba arrestado y bajo qué cargo. Cuando le confirmaron que la acusación era robo, pidió que le leyeran sus derechos antes de continuar cualquier conversación. Fue en ese momento cuando el detective recitó la advertencia Miranda, el derecho a permanecer en silencio, la advertencia de que cualquier cosa que dijera podría usarse en su contra y el derecho a contar con un abogado, incluso de oficio si no podía pagarlo. Tienes el derecho a no hablar. Cualquier cosa que digas será usado en tu contra en la corte. Para asesoramiento antes de interrogarlo, se le proporcionará un abogado. Si decides responder preguntas, todavía tendrás el derecho de interrumpir las preguntas. ¿Entiendes? Probablemente ya has oído esto. Son palabras que la mayoría de la gente ha escuchado tantas veces en series y películas que ya ni las procesa. ¿Entiendes tus derechos? ¿Entiendes tus derechos, Jeff? ¿Sí o no? ¿Entiendes que nos pagan más que a ti? Podemos estar aquí mucho tiempo, amigo. ¿Me contestaste ayer? ¿Entiendes tu situación? Vamos a esa pregunta. ¿Entiendes lo que te leí? ¿Comprendes lo que te leo? Pearson, en cambio, las tomó al pie de la letra. En lugar de explicarse, de justificarse o de intentar convencer al detective de su inocencia, se limitó a guardar silencio. Si tienes algo que decir, no hiciste este robo. Esta es tu oportunidad de hablar. ¿Eres el policía bueno? No, usualmente soy el malo. Pareces el malo. El investigador, visiblemente incómodo con esa actitud, insistió en confirmar que Jeff comprendía lo que se le había leído. No te pregunto si quieres hablar conmigo ahora. ¿Entiendes lo que te leí? ¿Estoy arrestado? Sí, estás bajo arresto. Regreso a la celda. No te hablo, hijo de puta. Ok, aquí vamos. Pearson respondió con una calma que rozaba el desafío, dejando entender que sabía exactamente lo que estaba haciendo, no decir absolutamente nada que pudiera usarse en su contra. La sesión terminó ahí, sin una sola pista nueva para la policía, y Jeff fue devuelto a su celda. Primera contradicción: el tiempo juega en su contra. 2 horas después, Pearson fue llevado de nuevo a la misma sala. Esta vez, antes de retomar el interrogatorio, pidió algo tan simple como una lata de refresco. ¿Quieres una Coca-Cola? No. ¿Puedes abrirlo tú o lo hago yo? Necesito metadona. Tú también.
No tengo nada. ¿Tienes medicación para eso o qué? ¿Tienes una receta para eso? ¿Para qué necesitas metadona? Porque soy un drogadicto y ustedes. No puedo obtener mi metadona. Voy a tener un ataque de abstinencia en un minuto. Fue en ese breve intercambio cuando mencionó, casi de pasada, que empezaba a sentir los efectos de la abstinencia y que necesitaba metadona, un medicamento habitualmente usado para aliviar el síndrome de abstinencia a opiáceos. ¿Cuánto tiempo usas heroína? Tiempo largo, amigo. 10, 15 años. Apenas he vivido poco tiempo. ¿De qué me vas a hablar ahora? Quiero hablarte de lo ocurrido anoche. Mira, aquí está el asunto. O estás en malas circunstancias o te metiste en algo. Se cometió un robo armado anoche. Estoy en el lugar y momento equivocados. Obviamente, no cometí ningún robo armado. Entonces, hablemos de esto. No tengo nada. No hablo con la policía. El detective le preguntó si tenía una receta médica para esa sustancia. Pearson admitió que no, pero fue claro al describir su situación. Llevaba más de una década consumiendo heroína y el cuerpo ya se lo estaba cobrando. Está bien, he pasado por el sistema. Amigo, No eres mi amigo, sé que lo has yo no hecho. soy tu amigo. Están tratando de joderme. No, no estoy tratando de joderte. Todo lo que buscas es una maldita tontería. Una maldita confesión y no vas a obtenerla. Jeff, no sacaré una confesión de ti sin más. Exactamente, porque no hice nada. No estoy tratando de sacarte una confesión, ¿de Te acuerdo? diré que no cometí un robo a mano armada y no tienen pruebas de que lo hice. Déjame ir. Solo me encontraron sentado en la casa de mi amigo, porque los perros de mi amigo se volvieron locos. Hay policías por todas partes y me apuntan con sus luces. Dicen, ven aquí. Dije, ¿qué pasa? Me registran, no encuentran nada. Déjame leer esto, No, porque no voy a firmar. No tienes que firmarlo. Permíteme leerlo, no voy a ¿de firmar acuerdo? nada. No es necesario que lo hagas. A partir de ahí, el detective intentó reconducir la conversación hacia los hechos de esa noche. Pearson, sin embargo, mantuvo la misma postura que en la primera sesión. Negó cualquier participación en el robo y dejó claro que no iba a entrar en detalles con alguien a quien consideraba abiertamente del otro lado. Dime qué pasó anoche. Sencillo, tu versión de los hechos. no te estoy hablando. No te conozco. De acuerdo. Esto es lo que no Te entiendo. dije que lo sé. No entiendo esto, Jeff. Estaba sentado hablando. Igual que tú. ¿Listo para contarme lo que pasó anoche? De repente lo leí y solo. Me cago en todo. No entiendo hablaré. esto. Quiero abogado. ¿Qué Porque te lo cambio? dije que... Ya te dije lo que pasó. No ¿Cómo lo hiciste. no lo hice? No me contaste lo que pasó anoche. ¿Cómo no te lo dije? Ahora me has esposado. Y no puedo hablar contigo. Porque solicitaste un Vale. abogado. Está bien. Pero te lo diré ahora mismo. ¿Sigues esperando por un robo? Sé que no sé por qué necesito un maldito abogado. Porque obviamente no hice nada. Y obviamente saben que no hice nada. Porque ya me arrestaron por la misma tontería antes. Y ustedes no me entrevistan tanto. Entonces, gracias por la coca. Devuélveme a la celda, es mi hogar. Le recordó al investigador que ya conocía cómo funcionaba el sistema por experiencias previas y que sabía perfectamente cuál era el objetivo real de esa conversación: obtener una confesión, no escuchar su versión de los hechos, la técnica detrás del interrogatorio. Aquí está el asunto. Tengo suficiente evidencia de tu robo, ¿ok? Pero si dices que no lo hiciste, necesitas contarme tu versión de los No lo hechos. hice, ¿de acuerdo? Dame tu versión de los hechos. ¿Me convencerás? Porque tengo mucha evidencia. Tengo mucha evidencia física. ¿Cómo qué? ¿Por qué debería decírtelo? Para entender lo que estaba ocurriendo en esa sala, hay que hablar de la metodología que probablemente estaba guiando al detective. Se trata de una técnica desarrollada en la década de 1960 por un ex policía convertido en psicólogo, después de que lograra extraer una confesión en un caso de homicidio. El método se estructura en varias fases. Comienza con una conversación aparentemente amistosa sobre los motivos de la sospecha. Continúa interpretando el lenguaje corporal del sospechoso como señales de culpabilidad y termina ofreciendo dos versiones alternativas de los hechos para que el interrogado elija una, cuando en realidad ambas implican admitir responsabilidad. Es una herramienta diseñada para acorralar psicológicamente al sospechoso, y su eficacia es tan alta que, con el tiempo, ha estado vinculada a varios casos de confesiones falsas.
De hecho, el caso original sobre el que se construyó esta metodología terminó por desmoronarse años después, cuando se descubrió que el hombre que había confesado el asesinato de su esposa en realidad era inocente. Solo me faltan un par de pruebas. Nómbralas. Nómbralas. ¿Por qué? ¿Por qué lo haría? No me has ayudado mucho. Tú me das un poco, yo te doy un poco. Vamos de ida y vuelta. Te doy una pieza más de la evidencia. Ahora dame algo. ¿A qué hora llegaste a la casa? No. Cualquier cosa que diga aquí puede y será utilizada en mi contra. Claro, cualquier cosa que digas aquí. También puedo decirle a tu oficial de libertad Si condicional. me ayudas, no significa nada. Jeff, sin saberlo con precisión académica, parecía intuir exactamente cómo funcionaba esa trampa, y se negó a caer en ella. La presión aumenta. Cuando insistir con calma no funcionó, el tono del detective cambió. Empezó a insinuar que contaba con pruebas sólidas en su contra, sin llegar nunca a especificar cuáles. Le propuso una especie de intercambio. Si Pearson colaboraba con información, él movería algunos hilos con su oficial de libertad condicional. Fue un ofrecimiento que Jeff desestimó casi de inmediato, señalando con una lógica difícil de rebatir que una buena palabra ante un oficial de condicional no significa nada si terminas cumpliendo una condena de 20 años. Ya terminé, amigo. Mierda, ni siquiera voy a responder. Toda esta mierda que dije. Va a estar escrito en el descubrimiento, ¿no? No has dicho nada. Quiero decir, cada tontería que me has preguntado, amigo, va a estar en el descubrimiento. No voy a hacer descubrimiento. ¿Quién es el fiscal? Está bien. Entonces, quiero decir... Tú sabes cómo funciona el sistema a medias. Casi lo tienes, ¿no? Sé que la única razón por la que subí aquí es por una maldita Coca. ¿Conseguiste una maldita Coca-Cola? Lo entendí, pero ahora quiero un Butterfinger. Pero eso no va a pasar por un tiempo. ¿Qué es un Butterfinger? Sí. ¿Por qué no? Necesito ir al hospital. Toso sangre. Vamos al hospital. En algún momento de esa segunda sesión, Pearson volvió a pedir un abogado. Legalmente, ese único gesto debería haber puesto fin de inmediato a cualquier interrogatorio. Sin embargo, el detective continuó insistiendo con preguntas, ignorando esa solicitud, algo que representa una violación directa de los derechos que él mismo le había leído apenas unas horas antes. A medida que pasaban los minutos, la estrategia del investigador se fue transformando en advertencias veladas. Recordarle a Jeff cómo era la vida en prisión, lo que significaría volver allí, y todo sin el acceso a las sustancias de las que su cuerpo ya dependía. Pearson, lejos de alterarse, respondió con la misma actitud impasible que había mantenido desde el principio, dejando en evidencia que el tiempo y la falta de pruebas reales jugaban en su contra, no en la de él. El deterioro físico y el desenlace. Con el paso de las horas, el cuerpo de Jeff empezó a mostrar signos más serios del síndrome de abstinencia. En un momento de la última sesión llegó a advertir que necesitaba atención médica urgente. La situación se volvió tan tensa como incómoda. Un hombre físicamente deteriorado, sosteniendo con determinación su derecho a guardar silencio, frente a un detective cada vez más consciente de que no lograría arrancarle absolutamente nada. 12 horas después de haber sido detenido, Jeff Pearson salió de la comisaría en libertad. Nunca llegó a presentarse cargo alguno que prosperara contra él por el robo del 7-11. Todo el peso de una acusación que, de haberse consumado, podía haberle costado entre 10 años y cadena perpetua, se desmoronó frente a una sola estrategia: el silencio absoluto y el conocimiento exacto de sus derechos constitucionales. Lo verdaderamente inusual de esta historia no es solo que Jeff Pearson saliera libre, sino cómo lo hizo, sin abogado presente en la sala, sin preparación previa aparente y en pleno síndrome de abstinencia. Con calma, con conocimiento y con una negativa rotunda a ceder ni un centímetro de terreno, un hombre logró lo que pocos consiguen frente a un sistema diseñado para presionar hasta obtener una confesión. Con el tiempo, Pearson dejaría atrás la heroína y comenzaría a compartir su historia y sus consejos sobre cómo enfrentarse a un interrogatorio policial, convirtiéndose, casi sin buscarlo, en una referencia dentro de quienes estudian este tipo de situaciones. Su caso sigue siendo, hoy en día, uno de los ejemplos más citados de cómo el silencio, bien empleado, puede ser la herramienta de defensa más poderosa que existe.